El artículo primero de la Constitución española configura al Estado como un Estado social y democrático de derecho. Este modelo de Estado tiene por finalidad promover el bienestar de los ciudadanos. La faceta más importante de este Estado social es la referida al Estado asistencial, lo cual se ha revelado como algo imprescindible para poder atender las necesidades sociales que el mercado no puede cubrir. En esa medida, desde el punto de vista jurídico, una de las exigencias más importantes del Estado social es el reconocimiento y garantía de los derechos de prestación. Los derechos de prestación son derechos a acciones positivas del Estado. Si hacemos una clasificación de estos derechos de prestación, podemos hablar, por un lado, de los derechos sociales, que son aquellos que tienen por objeto acciones fácticas de tipo social o económico. En definitiva, de lo que se trata es de que el Estado proporcione una serie de prestaciones para poder cubrir los denominados mínimos vitales. Y junto a estos derechos sociales también encontramos los derechos de carácter organizativo y procedimental, que son aquellos que implican decisiones públicas o el derecho a obtener un acto jurídico estatal, por ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva. Por su importancia y extensión, nos vamos a centrar en los derechos sociales de prestación. En relación con los mismos, a pesar de su reconocimiento constitucional, se constatan realmente las dificultades para poder garantizar el disfrute efectivo. El problema radica en que para que el Estado pudiera garantizar ese efectivo disfrute de los mismos, debería disponer de unos medios económicos ilimitados, lo cual es difícil de conseguir en una economía de mercado. Dentro de estos derechos sociales de prestación encontramos, en primer lugar, vamos a hacer una clasificación de los mismos, encontramos los fundamentales serían el derecho a la educación y el derecho al trabajo. El derecho a la educación está previsto en el artículo 27 de la Constitución. Goza de la mayor protección que nuestra norma suprema otorga a los derechos fundamentales, en tanto en cuanto se encuentra regulado dentro de la sección primera del capítulo segundo y, en consecuencia, vincula a todos los poderes públicos y su ejercicio solo podrá regularse por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, como así prevé el artículo 53.1. Pero además, cualquier ciudadano podrá recabar su tutela mediante un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y mediante el recurso de amparo, como así lo establece el artículo 53.2. Como decíamos, además de este derecho a la educación, tenemos el derecho al trabajo en el artículo 35. Este ya no se encuentra en esa sección primera en la que se encuentra el derecho a la educación, sino en la sección segunda. Por su situación, le son aplicables las garantías establecidas en el artículo 53.1, es decir, vincula a todos los poderes públicos y solo por ley puede regularse su ejercicio, pero no las establecidas en el 53.2, es decir, esa protección jurisdiccional especial. El problema principal con estos dos derechos estriba en la delimitación de su contenido esencial. En efecto, estos derechos exigen una conducta activa por parte del Estado, pero no es fácil de concretar, sino que va a depender de las circunstancias económicas, culturales y sociales de cada momento histórico. En lo que respecta al derecho a la educación, el propio artículo 27 sí nos dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Por lo tanto, este primer contenido del derecho sí podría ser reclamado judicialmente. Lo que se pretende es que luego sea una ley la que siga regulando el mismo y si se prevén otras prestaciones, esas también puedan ser reclamadas. El contenido del derecho al trabajo tampoco puede establecerse de modo fijo e invariable, sino que tiene que adaptarse en función de las circunstancias históricas. Algunas interpretaciones lo que entienden es que este derecho al trabajo no puede entenderse como el derecho a garantizar a todos los ciudadanos un puesto de trabajo, que es realmente incompatible con una economía de mercado. Más bien de lo que se trata es de garantizar a todo ciudadano que no pueda disponer de un puesto de trabajo la percepción de un subsidio por desempleo. Además de estos dos derechos sociales de prestación, nos encontramos otros derechos sociales que serían el derecho a la seguridad social en el artículo 41
el derecho a la protección de la salud, en el artículo 43, el derecho a la cultura, en el artículo 44, el derecho a un medio ambiente adecuado, en el artículo 45, y el derecho a una vivienda digna y adecuada, en el artículo 47. Todos estos derechos se encuentran en el capítulo tercero, cuya denominación es de los principios rectores de la política social y económica. Estos principios ven mermada su eficacia en relación con lo que veíamos con los otros dos derechos, en tanto en cuanto lo que hacen es informar a la legislación positiva y la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Parece que el constituyente, ante la dificultad de poder garantizar la eficacia jurídica de los derechos sociales de prestación, optó por configurarlos como poderes o deberes genéricos del Estado, antes que como derechos subjetivos accionables ante los tribunales. Más bien de lo que se trata es que nos encontramos ante una reserva económica de lo posible, que consiste en reconocer que la mera proclamación formal no es suficiente. De lo que se trata es que luego sean las administraciones públicas las que regulen los presupuestos de estos derechos sociales de prestación, los cuales luego se llevan a efecto a través de las denominadas políticas sociales o políticas sociales prestacionales.